¿Qué tal? ¿Cómo les va? Esto es La UNAM Responde y llegamos al último día de la semana con muchísimo entusiasmo para seguir compartiendo con ustedes lo más destacado de nuestra universidad y por supuesto de toda nuestra comunidad. Mañana es el Día Internacional de las Mujeres, Jóvenes y Niñas en la Ciencia y para conmemorarlo esta tarde estaremos platicando con una destacada científica universitaria que nos platicará sobre el concepto de ciencia abierta, qué significa y cuáles son sus aportes en esta tarea. Quédense para escucharlo de viva voz. Comenzamos. La doctora en física Ana María Chetokramis es una física reconocida a nivel internacional. Es investigadora y profesora del Instituto de Física y es exdirectora de la Facultad de Ciencias de nuestra universidad, donde también da clases. Se ha dedicado a la promoción del acceso al conocimiento científico en América Latina y también ha resaltado por su labor pacifista. Recientemente fue nombrada como presidenta del Comité Directivo Mundial de Ciencia Abierta de la UNESCO y está aquí para platicarnos de toda esta experiencia y de todo este conocimiento. Doctora, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, Rosa, pues muy contenta de estar aquí con ustedes en este programa que es tan importante, ¿verdad? Que ha mostrado que la UNAM tiene muchas formas de responder y siempre está atenta a la necesidad de respuesta, ¿verdad? Muchas gracias, doctora. Exactamente, eso hacemos, eco de todo, de lo mucho que sucede al interior de una universidad tan grande como la nuestra, en donde pues su comunidad, por supuesto, tiene un papel indispensable y tú eres parte de esta comunidad. Ahora vienes a platicarnos de un nombramiento reciente que tiene que ver un poco con el trabajo que has hecho a lo largo de muchos años, y es esto de ciencia abierta. ¿Qué significa y cómo lo explicarías para que todos sepamos de qué se trata? Bueno, yo tengo mi propio concepto de ciencia abierta que he estado madurando desde hace muchos años, ¿verdad? Pero afortunadamente ahora hay una contribución muy importante de la UNESCO, y cuando digo la UNESCO son todos los Estados miembros que forman parte de la UNESCO, porque hubo todo un proceso de cosa de 2 años con muchas consultas regionales en cada una de las regiones, ¿verdad?, en las que está dividido el mapa de la UNESCO y de las Naciones Unidas, para llegar a un consenso, no solamente sobre la definición de ciencia abierta, que sí la voy a ya tener, fue una tarea importante. Sí, claro, sino también de una serie de recomendaciones para avanzar en su extensión y sobre todo en su aplicación, lo que se llama su implementación, y es la fase donde está ahora. Pero regresando a la cuestión de qué es la ciencia abierta, ¿no? Me voy a permitir leer la definición a la que se llegó por consenso, porque es un tema que ha suscitado muy diversas interpretaciones, y después de este proceso que fue muy rico, se llegó a la conclusión de que lo más importante en el marco de la recomendación de la UNESCO es que se tome en cuenta que se trata de un modelo inclusivo que combina diversos movimientos y prácticas. O sea, no es una definición así de diccionario, claro, ¿no? Con el fin de que los conocimientos científicos multilingües estén abiertamente disponibles, y que sean accesibles para todos, así como reutilizables para todos. Okay. Tiene otros aspectos la definición: que se incrementen las colaboraciones científicas y el intercambio de información en beneficio de la ciencia y de la sociedad. Y por último, que se abran los procesos de creación, evaluación y comunicación de los conocimientos científicos a los agentes sociales más allá de la comunidad científica tradicional. Entonces, se ve que es un concepto mucho más amplio, ¿no? O sea, el concepto de acceso abierto era bastante más restringido y era un paso intermedio, pero ahora ya no estamos hablando solo de acceso abierto. Se trata de que se abra la ciencia, se abra a otros actores, a otras culturas, a otras formas de pensar, a otras formas de inquirir acerca de la naturaleza o de los fenómenos sociales, otras formas de publicar también y de compartir. Doctora, por supuesto, como nos dices, el concepto, o para llegar a este concepto, requiere un proceso largo, complicado, sí,
porque se trata de acuerdos, de distintas opiniones que se van sumando, de distintas experiencias, y por eso es como importante que sea este el punto de partida para comenzar a trabajar. Y esto tiene todo que ver con el Comité Directivo Mundial de Ciencia Abierta de la UNESCO, en donde tú estás ahora presidiendo. ¿Cuáles son algunos de sus objetivos o de las principales líneas de trabajo que están ahí ya marcadas? Sí, bueno, debo empezar por comentar que no es el único órgano que está trabajando en cómo implementar la recomendación de la UNESCO, que por cierto, cuando se habla de recomendación, realmente, bueno, es el título de un documento que tiene muchas recomendaciones, ¿verdad? Pero se llama la recomendación. Sí. Hay varios órganos, de hecho hay 5 grupos de trabajo que se están abocando con expertos de diferentes regiones a aspectos específicos de la implementación. El aspecto de la infraestructura, el aspecto de comunicación, etcétera. Ahora bien, en el propio documento de recomendación se le sugiere, se le recomienda pues a la directora general que cree un grupo de alto nivel que le sirva a ella, que la oriente acerca de estrategias y de mecanismos para facilitar esta implementación, para que vaya por buen camino, ¿no? Que esté alerta de los obstáculos que hay en camino, que le permita a ella también conocer las sensibilidades y el estado de la ciencia abierta también de una región a otra, inclusive de un país a otro, porque pues en este sentido hay una enorme diversidad entre nuestros países y sobre todo entre nuestras regiones. Claro. En algunas regiones la ciencia abierta es más natural que en otras. Entonces es importante tomar en cuenta estas diferencias geográficas, estas diferencias culturales, históricas, y que la directora general sea consciente de eso para, en su caso, pues dar las instrucciones necesarias para permitir que avance de manera más pareja. Más equitativa. Más equitativa, sobre todo. Se busca que sea equitativo este proceso. Doctora, hay conceptos que te interesan mucho y los has trabajado durante muchos años, y uno de ellos tiene que ver con que la ciencia sea un bien público, que sea parte de la cultura. Sí. Cuéntanos de esto, ¿cómo lo ves y qué tendría que suceder para que efectivamente sea parte de nuestra vida cotidiana y no solamente de la comunidad científica? Pues la pregunta que pones tiene varias respuestas. Me imagino. Comencemos por la que más te gusta. Comencemos por algunas de ellas. Por un lado, hay que procurar que no se privatice el conocimiento, y este es un proceso que va en marcha. O sea, se está privatizando una buena parte del conocimiento y sobre todo del acceso al conocimiento. Me refiero, por ejemplo, al gran negocio que hacen algunas editoriales que cobran, ya sea para que uno pueda publicar en sus revistas o para poder leer los contenidos. Okay. Entonces hay una tendencia que continúa y que ha llegado ya, yo diría, a un grado extremo de comercialización de un negocio que es mayor que varios de los grandes negocios que conocemos hoy en día transnacionales, y que afecta mucho a las comunidades científicas, a los investigadores mismos, pero también a sus instituciones, que tienen que cubrir esas cuotas para que los investigadores tengan acceso, ya sea como autores para publicar o como lectores, ¿no? Entonces, ese es un punto álgido, siento yo, que hay que abordar. Si eso ha pasado en el mundo de las revistas, de las publicaciones, del acceso abierto, ¿qué va a pasar ahora que transitemos hacia la ciencia abierta? No podemos permitir que también se privatice, se comercialice y unas cuantas empresas hagan negocio lucren con la ciencia abierta. Ese es un problema. Otro problema que vemos, y es otro de los retos identificados, incluso por la Secretaría de la UNESCO, que está abocada
a atender el tema de la ciencia abierta, es el de los sistemas y los mecanismos de evaluación del desempeño académico, de lo que se llama excelencia académica. A mí personalmente no me gusta el calificativo, pero en fin, porque tiene mucho que ver precisamente con esto de que las editoriales comerciales lucran con el deseo de prestigio que tienen los académicos. Y eso hace que indebidamente se implanten indicadores de calidad o de desempeño académico que tienen que ver más bien con el hecho de que se publicó en ciertas revistas que además son comerciales o bien están indizadas en los grandes sistemas comerciales. Entonces están muy ligadas las dos cosas, pero como los académicos, no solamente por el deseo de prestigio, sino también porque está ligado su ingreso personal a su estatus, a su calificación, pues a su evaluación como académico, como científico, siente esa presión por publicar y por publicar en ciertas revistas, ¿no? Entonces se tiene que revisar también los criterios y los sistemas y los procesos de evaluación del trabajo académico y ligado a esto, estos sistemas de ranking de las instituciones, de las universidades, etcétera, que son también parte del negocio. Claro. ¿No? Entonces estamos frente a retos muy importantes porque pues la gente que hace negocio quiere seguir haciendo negocio y de lo que se trata aquí es, por el contrario, como lo dijiste tú hace unos minutos, reconocer, como lo hacemos nosotros, que la ciencia es y debe seguir siendo un bien público. ¿Cómo desde tu experiencia, desde tu conocimiento, además pues pensando en esta conmemoración que se lleva a cabo el día de mañana, sí, se puede pensar en que ese conocimiento en verdad llegue a una comunidad, a una sociedad más amplia, no solamente para entender lo que está sucediendo, sino, no lo decías fuera del aire, para que todos podamos contribuir de alguna manera, doctora? Sí, porque todos tenemos derecho, incluso por la Constitución, por nuestro artículo 3º, ¿verdad? Y también por varios declaraciones y acuerdos que nuestro país ha firmado en el ámbito multilateral. Todo el mundo, cada ciudadano tiene derecho al conocimiento científico. Y esto no significa solamente a beneficiarse de él, a usarlo, sino también a participar en su creación. Pero ¿cómo podemos hacer realidad este derecho? Solamente si se incluye desde un principio en el sistema educativo una buena formación científica. Y no quiero decir que todo el mundo tenga que convertirse en científico, obviamente, aunque me gustaría, porque bueno, yo soy una enamorada de la ciencia y invito a todas las chicas, a las niñas y a las jóvenes a que piensen en una carrera científica. Pero no se pretende eso, pero sí que todos los chicos y todos los jóvenes tengan la posibilidad de tener ese contacto con la enseñanza científica, con el razonamiento científico, que nos da herramientas para toda la vida. Nos da un grado de libertad de pensamiento y de acción, porque la ciencia nos invita a pensar críticamente, a pensar de manera independiente, y eso en nuestro país hace mucha falta. Es una herramienta para tomar decisiones, y lo dices muy bien, doctora. Tenemos poco tiempo para la entrevista, pero no quiero dejar irte sin que nos cuentes de ti, de tu experiencia en la ciencia. Desde hace muchos años pues estás abocada no solamente desde que comenzaste como estudiante, pero además a la investigación, en la docencia, en la difusión. ¿Cómo desde tu experiencia podrías reflexionar en torno a la situación que se vive en nuestro país? Sí, bueno, justamente porque yo he tenido la suerte o el privilegio de haber gozado de un ambiente tanto familiar como escolar que me dio la seguridad de que yo podía
tener acceso a esas herramientas para entender mejor el mundo, que era algo que siempre me interesaba. Pero ¿cuántos niños tienen ese tipo de preguntas, verdad? De cómo funciona esto y por qué las cosas son así, por qué las plantas crecen así y qué hay en el interior de un pedazo de madera. Esas preguntas, o qué es la luz, ¿no? Se las hace uno de niño. Y si uno recibe respuestas buenas, porque las preguntas siempre son legítimas, pero las respuestas no siempre, ¿no? Pero si uno recibe respuestas estimulantes, entonces uno sigue adelante. Y eso me pasó a mí y eso me dio la seguridad de que yo podía avanzar por ese camino. Ojalá y todos los padres de familia y los maestros reconocieran eso y que reconocieran que las niñas tienen igual derecho que los niños en ese sentido. Y que hay muchas cosas que hacer como mujeres. Por ejemplo, en el medio del que estamos hablando ahora, de las publicaciones, de la ciencia abierta, de poner al acceso de todo el mundo el conocimiento, de construir los índices de revistas, las plataformas con los contenidos y esto, yo veo que hay muchas mujeres. ¿Por qué? Porque a la mujer le interesa que el conocimiento se difunda. Y hay varios obstáculos para eso. Uno de ellos, por ejemplo, es el del lenguaje, el de las lenguas, ¿no? Ahora está dominando el inglés y con eso se desplazan las otras lenguas, que también son lenguas que deben usarse para no solamente adquirir conocimiento científico, sino para pensar, para crear conocimiento, etc. Entonces, entre los principios que yo mismo me he ido de los que me he ido armando, está de defensa de del español y más en general defensa del multilingüismo, porque todas las lenguas son en principio buenas herramientas para crear, para pensar y para difundir el conocimiento. Doctora, qué importante escucharte hablar justo en uno de estos conceptos tan básicos donde quienes no estamos tan familiarizados con estos temas entendemos que el inglés justamente es así, es el idioma universal, hay que ir por ahí para dar a conocerlo, para llegar a un lugar más alto, y tú eres el claro ejemplo de que eso no es necesario, de que se puede hacer desde la trinchera en la que te toca. Y nos queda muy poquito tiempo de plática y me gustaría justo para terminar, pues un poco a manera de conclusión, sí, ¿cuáles son esos principales retos y oportunidades que ves en materia de ciencia abierta desde el lugar que ocupas ahora en este cargo de la UNESCO? Sí, bueno, me sentí muy honrada de haber sido propuesta por el Grupo de América Latina y el Caribe, el grupo regional pues en la UNESCO, de los países miembros, como representante de América Latina y el Caribe, porque sí, yo me siento, o sea, muy regional, y prueba de ello pues es Latindex, ¿no? Que es una red regional justamente que abarca todos los países y todas las publicaciones científicas que se hacen en cada uno de estos países, chicos, grandes, de todos tamaños, ¿no? Claro. Entonces yo dije, ay, qué bueno, porque voy a poder participar con la perspectiva desde la región. Pero pues claro, más honrada me sentí cuando el propio comité me eligió como presidenta, porque es un reconocimiento justamente a la labor de muchos años y de estar defendiendo, a veces sin ser consciente de ello, estar defendiendo los principios que son los principios y valores de la UNESCO. O sea, yo invito al público a visitar el portal de la UNESCO, el portal de Ciencia Abierta, de bajar el documento con la recomendación que salió después de este largo proceso de consulta y de reconocer esos principios y esos valores que creo que de una manera u otra todos los tenemos como imbuidos, ¿no? Sí, pero lo decía hasta el principio. Pero muy ser bien. más consciente de ello y tratar de aplicarlos en la vida cotidiana y también mediante acciones específicas, pues es una tarea que nos concierne a todos y pues yo realmente estoy muy contenta de poder ahora, con todos estos años de experiencia, poder aportar justamente a la promoción de esos principios y hacer una realidad lo que contiene esta recomendación, que no va a ser sencillo, empezando por la propia comunidad académica.
tenemos que trabajar mucho con los colegas. Doctora, muchísimas gracias. Efectivamente, tienes un reto importante enfrente, pero es, como lo decías, pues una oportunidad para seguir haciendo lo que has hecho durante muchos años aquí en la universidad y en otras instancias con las que has colaborado a favor de la ciencia y de que este conocimiento sea de acceso en todos los niveles y no solamente en términos de publicaciones y de investigaciones. Doctora Ana María Cheto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por tu accesibilidad y por tu manera de involucrarnos y de invitarnos a ser conscientes y responsables de este conocimiento científico. Muy buenas tardes. Muchas gracias y felicidades por el programa. Muchísimas gracias, doctora. Gracias por estos minutos y pues gracias a nombre de todo el equipo. Y ahora los invitamos ahora a disfrutar del buen cine y bueno, qué mejor que sea aquí en TV UNAM. Y es que esta noche inicia un ciclo de cine restaurado en el espacio de tiempo de Filmoteca UNAM que busca acercarnos a ese minucioso proceso que va desde la identificación de materiales hasta la aplicación de distintos procesos digitales, lo que permitirá su difusión. La selección inicia con el estreno de la cinta Cine Registro Vivo de Nuestra Memoria y continuará el 10 de marzo con la transmisión de la película El Cantar de los Cantares. El ciclo seguirá con una función cada mes los viernes a las 10 de la noche y bueno, con la retransmisión los domingos a las 23:30 horas. No se lo pierdan. Y como todos sabemos, ya viene el Super Bowl y bueno, es uno de los eventos deportivos más esperados y aprovechando la ocasión, queremos presentarles a uno de los equipos más representativos de fútbol americano de nuestra universidad. En nuestra universidad, los equipos de Pumas CU y Pumas Zacatlán juegan en la liga de mayor competencia en nuestro país. Estos equipos cuentan con ligas menores esenciales en la formación de nuevos talentos, y sus integrantes son en su mayoría estudiantes que cursan la licenciatura o que están por incorporarse a una. Ahorita tenemos ya 80 jugadores, de los cuales, como es la transición del segundo año de prepa, del tercer año de prepa y el primer año de profesional, ahorita tenemos aproximadamente 20 estudiantes de nuestra universidad, pero están haciendo proceso de admisión alrededor de 30 alumnos. Para estos jugadores, cumplir como deportistas y estudiantes a la vez no es tarea sencilla. Pertenecer a un equipo requiere de sacrificios y de administrar sus actividades de manera eficiente. Por ejemplo, hoy practicamos puro tercera oportunidad, tercero y largo, entonces la línea trabaja protecciones de pase, porque seguramente va a ser pase, ¿sí? Los receptores rutas largas, ¿sí? Y tenemos otro periodo de tercera y corto, que es tercera y 2 o tercera y 3 yardas, que la línea necesitamos que cargue, que el corredor sea agresivo y que pueda hacer su primer y 10. La disciplina, el trabajo en conjunto y el seguimiento puntual al plan de entrenamiento resultan fundamentales para que estos atletas lleven a su equipo a cumplir con las metas establecidas cada temporada. El año pasado nos propusimos llegar a playoffs, llegamos a playoffs y este año sin duda debemos de empezar de ahí para arriba. Queremos estar en la final, pero para eso falta mucho y hay que trabajar demasiado, ¿no? Bueno, de entrada hay que ser un atleta, no solo tener una cualidad como sé correr, sino que también tiene que ser un atleta muy completo, además de la mentalidad que siempre tienes que tener de ganar, porque si no tienes la mentalidad de ganar no veo el sentido de por qué tendrías que estar en un equipo compitiendo. Uno siempre tiene que tener en mente el campeonato y es para lo que vamos. Es así como día a día, este equipo se prepara arduamente para representar a la UNAM y hacernos celebrar con orgullo cada uno de sus logros. En otro tema, Vivaldi es uno de los compositores italianos más importantes de todos los tiempos y en las notas de Miroslava aprenderemos más sobre su vida y también sobre las obras que compuso. Hola a todos, bienvenidos a las Notas de Miroslava.
El día de hoy hablaremos de Antonio Lucio Vivaldi. Compositor y virtuoso violinista italiano, nos ha legado una amplísima producción. Compuso música religiosa, un gran número de óperas y alrededor de 450 conciertos para instrumento solista y orquesta, así como concerti grossi. Fue profesor de violín, director y compositor residente en el Ospedale della Pietà en Venecia, una institución dedicada a la formación musical de muchachas huérfanas. Muchas composiciones fueron interpretadas por primera vez por su orquesta femenina y pasó a ser conocida en todo el mundo. Después de conocer al emperador Carlos VI del Sacro Imperio Romano Germánico, se trasladó a Viena y esperaba el apoyo real. Sin embargo, el emperador murió poco después de su llegada y el propio compositor murió en la pobreza menos de un año después. Tras casi 2 siglos de decadencia, su música experimentó un renacimiento a principios del siglo XX, con mucha investigación académica dedicada a su obra. Muchas de las composiciones de Vivaldi, que alguna vez se creyeron perdidas, han sido redescubiertas. Su música sigue siendo muy popular y se interpreta regularmente en todo el mundo. Cuéntame, ¿cuál es tu obra favorita de Vivaldi? Me puedes encontrar en Instagram y TikTok como @miros_gli y en Facebook como Miroslava Gli. Nos vemos pronto. Con estas notas terminamos nuestro programa de hoy y la semana aquí en la UNAM Responde, agradeciendo esta tarde a Ricardo Iturbe en la lengua de señas, su participación esta tarde, y también les recordamos a todos ustedes que nuestras vías de comunicación están abiertas en todo momento para que nos hagan llegar sus dudas, sus comentarios y sigamos haciendo juntos este programa. Que tengan ustedes un excelente fin de semana. Nos vemos aquí el próximo lunes, por supuesto por TV UNAM, 2:30 de la tarde. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.